una ley que no han revisado en el Gano ni el Gaito, ¿no? La epidemiología, basta. Se evidencia más en pacientes adultos mayores pediátricos, pero hay insuficiencia cardíaca en jóvenes. ¿Y cuándo, doctor? Cardiopatía congénita. Acabo de hospitalizar un Epstein, por ejemplo, una cardiopatía congénita cianótica. Está con 20 años y tiene insuficiencia cardíaca. Un Epstein. Doctor, ¿qué es un Epstein? Es una distopia de la válvula tricuspide que cursa con síndrome de Wolff-Parkinson-White. Bueno. No terminamos de aprender medicina. Uno se atiborra. Cuando rotan los alumnos conmigo, le digo, va a aumentar su IMC, pero su IMC neuronal quiero que aumente, no el del perímetro abdominal. No. Entonces, hay una serie de factores aquí, ¿no? Por la población, mayor sobrevida. De hecho, que ha mejorado la sobrevida actualmente. Y los medicamentos que han mejorado sobrevida en ICC, doctor, los yecas. Por eso en el ICC se da captopril. Por eso en el ICC se dan aras, por eso en el ICC se dan aspirina, por eso en el ICC se dan medicamentos que mejoran sobrevida. Pero pueden llegar a estos casos cuando es una insuficiencia cardíaca grado 4, que no responde a tratamiento, y la última solución o única que requiere trasplante cardíaco en nuestra realidad prácticamente es utópica. Esto no quiero que se olviden que la primera causa de insuficiencia cardíaca en el mundo, en el Perú, en el Hospital Loiza Center, es cardiopatía isquémica coronaria. La cardiopatía isquémica coronaria es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. Luego las valvulares, las hipertensivas, las miocardiopatías, las metabólicas, etc. Pero Framingham, acuérdense de los criterios de Framingham, mayores como disnea paroxística nocturna, Rales, galope, o menores como edema, derrame pleural, etc. Hay otras causas, las cardiopatías congénitas cianóticas. Hace un mes tuve una pacientita que, doctor, no gano peso. En mi casa todo el mundo quiere bajar de peso y yo quiero subir, y no subo, como bastante, en la noche no engordo. ¿Te fatigas? Sí, doctor, me fatigo. Le examino un soplo de Gibson en el foco paraesternal izquierdo, cuarto espacio intercostal, un ductus arterioso. Imagínense la pacientita, un ductus arterioso. Patologías congénitas, baja de peso, no explicable, puede ser una cardiopatía, una miocardiopatía, arritmias tipo el Wolff-Parkinson-White, bloqueos. Y hoy día pasando visita, justo estoy en cardio, con mis alumnos, hemos visto una pericarditis, una pacientita que vino con cuadro febril de un mes de evolución, con dolor de pecho no irradiado, y le examinamos y encontramos un frote pericárdico, una pericarditis. Y me acaba de llamar el interno, doctor, he hecho más anamnesis, he hecho más historias, un interno de Villarreal. Está en el pabellón 3 segunda, cama 37, la paciente. Y me dice, doctor, le han pegado anamnesis, ha tenido un contacto específico hace un año, ya está el diagnóstico. Qué linda la medicina, ¿no? La medicina nos nutre, nos orienta, compartir los casos también con los demás, les abre más puertas, más ventanas, le da más luces, ¿no? Esa es la medicina, muchachos. Hay que estar metidos en la cancha. No, yo siempre digo, no es lo mismo Messi y PlayStation que en la cancha. Igualito en medicina. Igualito en medicina. Y si queremos hacer algo metafórico, cuando uno quiere aprender a hacer pataditas, sobre todo los varones queremos hacer pataditas, el primer día te cae una, la justa, 2. En un año estoy seguro que van a ser 100. Igual en medicina. Medicina hay que estar ahí, viendo casos, examinando, palpando, auscultando, pasando RP, yendo un día libre al hospital a pasar visitas, viendo casos. Cuando me toque cirugía, entrar a la sala, estar en el ritmo, pues. En el ritmo hospitalario. No hay otra. La fisiopatología es un curso hermosísimo. Para mí, yo soy profesor de fisiopatología en una universidad particular. Y es un curso que siempre quería enseñar, tanto a ustedes a Villarreal como a San Marcos. Es un curso que me gusta. Es un curso que desde alumno me ha gustado. Porque el que sabe fisiopatología, sabe terapéutica. Así, doctora Avilés. Para nosotros es un voto. La fisiopatología importante en insuficiencia cardíaca es sistema renina-angiotensina aldosterona. Doctor, por eso le da yecas, por eso le da espironolactona a la ICC. Entonces si es fisiopatología, sé terapéutica, ¿no?
La remodelación, la disfunción, el bajo gasto cardíaco, la insuficiencia cardíaca más frecuente es de bajo gasto. Todas. Pero doctor, ¿qué? ¿Hay de gasto alto? ICC? Sí. Una anemia severa. Ese pacientito que le salta el ojo, que tiene una bola acá, que le tiembla la... doctor, un gripazo. Ese pacientito que le tiembla la mano, tiene cefalea, sudoración, un feocromocitoma, doctora, no me mire, por favor. ¿Ya? O ese pacientito que tiene las manos grandes, que no quiere ser ginecólogo, y tiene una cara grande con, doctor, una acromeralia. Esos pacientes dan insuficiencia cardíaca, gasto alto. Y el caso que les he traído hoy, a petición de la doctora, de la delegada, felicitemos a la doctora. Doctor, quiero un caso clínico con usted para que lo resuelva. No es de la tarea, no se alegre, no es de la tarea. Alteración de la contractilidad, porque hay alteración del miocito. Partamos desde lo más simple, desde su Han, de su Bunker, de su libro de histología, el miocito. Ese miocito que tiene una estructura importante y que se altera su contractilidad justamente porque se le altera la ley de Frank Starling y que produce una serie de situaciones clínicas. Si hay un aumento de la presión del llenado, habrá congestión pulmonar. ¿Cómo lo veo? Orina, disnea, duerme con almohadas, ortopnea. ¿Cómo lo percibo? Les pongo el estetoscopio, crépitos. ¿Cómo lo veo? Incurgitación yugular. ¿Cómo lo veo? Abro el reflujo hepatoyugular, lo evidencio, las clínicas. Y el gasto cardíaco, ¿cómo lo mido? ¿Le pido un ecocardio? No, doctores. Clínica. Me fatigo. Hablo, me fatigo. Como, me fatigo. Mi volumen de orina, orino poco. Y un dato, nicturia en las noches. ¿Por qué, doctor? Se reabsorbe los edemas en la noche. ¿No? Ahí está, disnea, citis. Esto lo estoy pasando rápido, muchachos, porque estas cosas ya lo han hecho ustedes. En realidad esto es para darle sentido, para ponerle cereza a la torta a mi clase, ¿no? Y este es el eslabón, es el gran sistema renina-angiotensina aldosterona, tanto en el aumento de la poscarga y la precarga. Por eso doy venodilatadores, tipo isolamide, por eso doy ECAs. Todo tiene explicación. Por eso un cursito que quiero que vuelvan a repasar, desempolven su Sodema, su POR, su LANCH, ¿no? su Janssen de fisiopatología, para esto, para que entiendan bien cuando van a hacer su RP, por favor. Esa gran teoría neurohumoral, neurohormonal, ¿no? De la insuficiencia cardíaca, aparte del sistema renina-angiotensina aldosterona, están el ADH, las endotelinas, el factor natriurético atrial. Acuérdense que un marcador que se pide en una insuficiencia cardíaca es el péptido natriurético atrial, el tipo B, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro, doctor, se les pide a los pacientes. Ya hemos hablado de esto, la especificidad, la sensibilidad, la fisiopatología, la clasificación, ya, acuérdense, es aguda, es crónica, liga 3, liga 4, es anterior, retrograda, es gasto cardíaco alto, bajo, de etiología coronaria, no, valvular, miocardopatía, eso, es derecha, es izquierda, es congestiva o no congestiva. ¿Qué es? Doctor, ¿y la derecha? ¿Cómo la derecha? La derecha es fatiga, cansancio, hiporexia, hepatomegalia, ictericia, citis, edema. ¿La izquierda cómo es? Ortopnea, nicturia, crépitos, galope. Eso es clínica. La clínica es lo que ustedes tienen que aprender todos los días. Embótense, llénense clínicamente de la clínica. Y hay otra clasificación, si es diastólica, si es sistólica. Ahí, por ejemplo, falla el gasto cardíaco. ¿Quiénes dan sistólica? ¿O qué consecuencias tiene la sistólica? Taquicardia, vasoconstricción, edema. Hay una liberación de péptidos, ¿no? Hay una hipertensión venosa capilar, por eso los pacientes tienen crépitos, por eso tienen las famosas líneas de Kerley. Esos cachitos de venado, no malinterpreten, ¿ya? O la diastólica, en la cual alteraciones de la distensibilidad, de la relajación. Y esto produce también aumento de la presión en la aurícula izquierda, alteración del llenado, hay disnea, ortopnea, ascitis, hasta ictericia. Doctor, ¿por qué hay ictericia en el paciente cardíaco? ¿Cuál es la fisiopatología? La fisiopatología es que se congestiona el hepatocito.
Al congestionarse el hepatocito, no hay buena glucuronización. Al no haber buena glucuronización, ictericia. ¿Por qué duele el hígado en un hígado congestivo por ICC? Fisiopatología, se congestiona el hígado, hay una gran hepatomegalia. Y esa hepatomegalia, ese hígado anatómicamente, ¿por qué está cubierto? Por la cápsula de Gleason. Y la cápsula de Gleason es una cápsula muy, digamos, inervada, tiene muchos nociceptores, por eso duele. Por eso cuando ustedes percuten un paciente con ICC esta parte, me duele, doctor. Eso se llama hepatalgia. Hipertrofias, estenosis, miocardiopatías. Este es un cuadrito bien interesante porque me dice la disfunción sistólica, miren el grupo etario. La diastólica es menor grupo etario, porcentaje. La sistólica es más relacionada a cardiopatía isquémica, que es la más frecuente. La diastólica, la hipertensiva. O sea, no se sorprenda que en el examen les voy a poner paciente de 68 años de edad, antecedente de hipertensión arterial con tratamiento con YECAS, con Doctopril, y actualmente viene con historia de ortopnea. ¿Qué disfunción tiene? Alta, ¿no? Diastólica o isquémica. Ahí están los cuadros. Ahí están los criterios que les paso así efímeramente. Ahí está. Mayores de Framingham, ahí está disnea paroxística, cardiomegalia, galope, tercer ruido, pérdida de peso, pregunta de examen. Y menores, tos, disnea y derrame pleural. Bueno, ahí está, menores. Síntomas, la disnea. ¿Y por qué hay disnea? Esto sí lo voy a pasar. Les traje, porque a mí me gusta mucho fisiopatología. Es un día. Cuando yo leo fisiopatología es como mi día 14. ¿Ya? Me gusta la fisiopatología. Miren que le traigo bien bonita. Bien bonita esta parte. Le he sacado de un libro americano, un libro muy interesante. Le voy a pasar después la bibliografía. ¿Por qué hay disnea? ¿Qué es el síntoma más característico del ICC? Porque hay un aumento del líquido intersticial a nivel pulmonar. ¿Y por qué hay un aumento del líquido intersticial? Debido a una hipertensión de la aurícula izquierda, que produce una rigidez del pulmón y el trabajo respiratorio. Por eso hay disnea, taquipnea. ¿Y por qué además hay disnea? Porque hay alteración de las masas musculares intercostales y disminución del flujo sanguíneo. Claro, el músculo se fatiga. ¿Y por qué se fatiga? Porque no hay buena perfusión. Por ende hay disnea. Ahora ya entiendo. Entonces, el paciente tiene que hacer poca actividad física, tiene que estar en reposo, tiene que tomar poco líquido, ¿no? O sea, una serie, se van conociendo la fisiología. ¿Por qué hay ortopnea? Este proceso en el cual el paciente tiene disnea de cúbito. ¿Debido a qué? A la hipertensión capilar pulmonar. La ortopnea lo voy a corregir con diuréticos, con vasodilatadores. ¿Por qué hay disnea paroxística nocturna? Ese paciente que se ahoga durante el sueño. Porque hay una disminución de la actividad dentro del centro respiratorio durante el sueño. Mira, interesante. Porque aumenta el volumen sanguíneo y la presión capilar. Por eso le tengo que dar YECAS a dosis bajas. De 25 miligramos viene el YECA, no el Captopril. Tengo que darle la cuarta parte de tableta. 6.25 miligramos. Y por ende hay tos. Porque el paciente se congestiona. Y no se sorprendan que en el ICC haya sibilantes, aparte de decrépitos. Bueno, el edema agudo pulmonar, que me lo van a explicar muy bien, supongo en sus diapositivas, sus compañeros, en el famoso disco, que puede ser un cuadro severo. Ese paciente que viene polimeico, disneico y expectora sangre. ¿No? Entonces, ese craso error que piensan que todos los expectoras sangre es tuberculosis. Hace un año un interno de medicina, pero no es de Villarreal, ve un paciente que hace hemoptisis, lo ve así, que hace hemoptisis, y yo le digo, ¿dónde se va? Se está buscando su mascarilla, sus lentes, no sé, su casco, ¿no? En vez de preocuparse, puede examinar a su paciente, y el paciente en realidad no era una tuberculosis, era un edema agudo de pulmón, cianótico, diaforético, por hemoptisis. Edema periférico, que ya ustedes lo saben, ¿no? Doctor, hay alteración de la presión hidrostática, hay aumento de zonas en decúbito, por eso hay edema sacro, incluso hay edema escrotal, edema vulvar. Y cuando el paciente se echa en las noches, este edema se reabsorbe. Por eso los pacientes en la noche hacen disnea paroxística nocturna, aumenta la precarga también. Por eso los diuréticos hay que darle a las 4 de la tarde o 5.
Bueno, ¿y por qué nicturia? Ahí está el aumento de diuresis por la reabsorción del edema, ¿ven? Todo tiene explicación. Para eso hay que saber un cursito que se llama ¿qué? Fisiopatología. El examen físico completo, estado nutricional, cuello, aparato respiratorio, abdomen, genitales que puede estar edematoso. Y con eso termino ICC. La clasificación de la NICIA es una clasificación que tiene años, el año 87, imagínense, más de 30 años, y sigue prevalente. Clase funcional 1, no hay limitación. La clase 2, hay leve limitación a la actividad física. La clase 3, limitación marcada a la actividad física, y el otro es al reposo. De hecho, que no es lo mismo tratar un ICC grado 1 que un grado 4. Siempre acostúmbrense a hacer diagnósticos diferenciales. En medicina, hacer diagnósticos diferenciales te da ese background. Siempre en medicina es clave esa situación clínica. Diagnósticos diferenciales. No puede ser un ICC, puede ser un asma, un EPOC, puede ser un paciente con un cuadro funcional, un hipotiroidismo, una anemia. Siempre diagnósticos diferenciales que les va a permitir hacer buenos diagnósticos. Factores agravantes, siempre hay que ver por qué se descompensó el ICC. Una fibrilación. Se comió un bistec, su plato favorito, un tallarín verde con bistec, se comió, era su cumpleaños, se descompensó. Incumplimiento dietético. Se olvidó tomar su espirulactona, doctor. Se olvidó tomar su captopril, tomó agua, 5 vasos. Ahí está, factores dietéticos, infecciosos, anemia, insuficiencia renal. Le dolía mucho la cintura, doctor, y se puso un diclofenaco. No se puede poner AINES a los pacientes, corticoides. Todo eso. La placa característica de la gran cardiomegalia, criterio mayor. Tratamiento: mejorar la sobrevida, disminuir la progresión de la enfermedad, aliviar síntomas, disminuir los factores de riesgo, estilos de vida, dieta baja de sal, control de peso, adherencia al tratamiento. Depende mucho del médico. La emoción, doctora, la emoción. Depende mucho del médico. El trato, la confianza. Adherencia significa que siga con las indicaciones. Disminuir los hábitos nocivos, evitar AINES, rehabilitación. Ya hay fisiatras en rehabilitación cardíaca. Los YECAS, el más usado, el captopril, dosis bajas, 1/4 de tableta. Hay efectos adversos. Los beta bloqueadores, el más usado es el carvedilol y el bisoprolol. ARAS, el más usado es el losartán, el irbesartán, el vasartán. Diuréticos, que hay varios, tiacídicos. Acuérdense que el tiacídico más usado es la hidroclorotiazida, que viene de 25 miligramos. La furosemida en cuadros agudos, en un paciente que viene congestivo, con hemoptisis, un edema de pulmón, furosemida, 20-40 miligramos. Disminuye sobrecarga de volumen. Y un medicamento que mejora sobrevida, pregunta de examen, la espironolactona. ¿Qué es la espironolactona? Un inhibidor de la aldosterona, un antagonista de la aldosterona. ¿Y cuál es la génesis de la fisiopatología en pacientes ICC? Sistema renina-angiotensina aldosterona. La digoxina es un antiarrítmico, mucho más si el paciente está con fibrilación. Y este es un grafiquito, disculpen la diapositiva, ¿no? Que llega a lo que ya he mencionado: YECAS, dieta, resincronizador, hasta trasplante hepático, cuando ya es refractario, ¿no? Cuadrito muy bonito, sacado del American Cheer. Esto ya lo vimos. Fisiopatología, criterios mayores, menores. Por favor, importante, miren, hay otros, pulso alternante, extrasístole, baja de peso, bueno, criterios van a ver. Y la sensibilidad y especificidad, ejemplo, miren, ortopnea, muy específico. O sea, cuando ven un paciente que dice duermo con 5 almohadas, es ICC. Disney al esfuerzo, Disney paroxística también, muy específico. Fíjese, más que la sensibilidad, la especificidad. Crepitantes, pero no todo crepitante es ICC. Puede ser una neumonía, puede ser una hemosiderosis pulmonar, puede ser un pulmón urémico. O sea, acuérdense, ¿no? Hay un viejo aforismo semiológico que dice: no todo lo que sirve es asma y no todo asma silba, decía un maestro, ¿no? Y en realidad, doctor, cierto, ¿no? La ICC con edema agudo en pulmón hace
sibilantes. El EPOC, la fibrosis, hace sibilantes. Entonces, un crépito, un sibilante, una golondrina no te hace verano. Vean el todo siempre. La clasificación, los estadios, ya esto es una figura conocida por ustedes. La ecocardiografía es importante para ver la fracción de eyección. La dieta, el peso, todo es importante. El plan de trabajo, por supuesto que es importante, pero coadyuvante. No se obcequen en esperar los exámenes auxiliares. Esto es complementario. Pruebas hepáticas, enzimas cardíacas, examen de orina, placa, electro, ecocardio, Holter, mapa, todo lo que pueda pedir a su paciente. Probenepéptido, todo. Pero la clínica es lo que manda. ¿Para qué? Para la terapéutica. Para la terapéutica. Dependiendo qué estadio es, qué etiología. No es lo mismo tratar una cardiopatía, una insuficiencia cardíaca por cardiopatía valvular mitral que por miocardiopatía dilatada, o por pericarditis, o por endocarditis. Es distinto la terapéutica. Tienen que decidir. Para eso siempre definan la etiología del ICC. ¿Por qué se descompensa? Dejó el tratamiento, tomó mucha agua, no vino a sus controles, comió mucha sal, descontroló su presión, ha hecho un infarto, está con componente de fiebre, ha hecho una complicaciones, descompensaciones. Otros factores, diabetes, etc. Esto lo pasamos, el tratamiento, ya hablamos de los YECAS, las dosis. Acá les dejo con las dosis. Ahí está la espironolactona, se comienza a dosis bajas, ahí está el bisoprolol, ahí está el carvedilol 3.125. Siempre hay que monitorizar el uso de los betabloqueadores. Siempre hay que ver, por favor, hagan un buen balance hídrico estricto, monitoricen la diuresis, evalúen el balance hídrico, cuánto orinó, para ver cómo estoy titulando los diuréticos. Acuérdense que la furosemida es un cariurético, se le puede bajar el potasio al paciente y comienza a hacer arritmias. Por eso vean el todo siempre en su paciente. Su dieta, cuánto orina, todo. Pasamos a otro tema, arritmias. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien? Muy bien. Cuando hablamos de arritmias, vemos al paciente con: doctor, se me sale el corazón, doctor, me golpetea el pecho, doctor, me muero. Esa es la terminología, el léxico que usa el paciente para que el médico traslate, traduzca que eso es una arritmia, que puede ser una bradiarritmia o una taquiarritmia, pero el golpeteo, palpitaciones va más con taquiarritmias. Las bradiarritmias generalmente van con mareos, con desmayos, síncopes y lipotimias. Eso quiero que se graben de la parte clínica. Esto ya han hecho ustedes. Para ver arritmias, me grabé, ¿no? Ahí están las ondas eléctricas. ¿Ya? Esto lo pasamos. Hay derivaciones bipolares, unipolares, importante para ver el eje, el triángulo de Einthoven. Esto es importante, el eje normal entre 0 y 90. Quiero que definan eso. Para ver el ritmo, qué tipo de ritmo, para ver la morfología. Esto lo estoy pasando rápido porque no puedo hablar de arritmia si no sé cómo es un electro normal, donde hay una onda P, un QRS, un ST, ¿no? Definir la frecuencia cardíaca, contar los segmentos, contar los cuadraditos pequeños, grandes. El eje siempre ha sido un problema. Desde que yo era alumno siempre era un problema el eje. El eje QRS, el eje vector, que tiene un rango de 0 a 90. Tiene que ver con el triángulo de Einthoven que les mencioné. Ahí está el triángulo de Einthoven, ¿no? Se ha separado nada más. Pero acuérdense que todo lo positivo, todo debajo de 0 y de 180 es positivo y todo por encima es negativo. Se invierta lo que ustedes conocen en matemática. Ejemplo, miren. Este es un ejemplo bien resaltante. Para calcular el eje, yo tengo que calcular el isofásico. ¿Cuál es el más isofásico o isoeléctrico? Doctor, el más isofásico isoeléctrico de las 6 es la 1. La 1, su espejo es el ABF.
y el ABF es positivo. Ah, doctor, si el 1, su esofásico es EBF, el ángulo es 90. Ya está, el eje está en 90. Así se saca el eje. Simple y sencillo. Vamos a otro ejemplo para que fijen el concepto. Buscamos el más isofásico, el más isoeléctrico, doctor, es 2, el más isofásico. ¿Qué quiere decir isofásico y isoeléctrico? Cuando los positivos son iguales que los negativos. Su espejo de 2 es ABL, y el 2 con ABL a menos 30. Ahí está, el eje es el menos 30, porque es su complemento. Buscamos el más isofásico en este electro. Doctor, el más isofásico es ABL. Su espejo es 2. 2A positivo más 60. Ahí tenés. Así de simple. Vamos a fijar más el concepto. Buscamos el isofásico, el más isofásico. Doctor, es 1. 1. Su complemento es ABF. Y el ABF nega. Para abajo es positivo y para arriba es negativo. ¿Cuánto es? Menos 90. Menos 90. Ya, para terminar con los ejes. A ver, ¿cuál es el más isoeléctrico o isofásico? A ver, muy bien, quedó la clase hoy. ¿Cuál es su complemento? 3. Y 3 es más negativo. Entonces vamos con 3. Todo lo que está hacia arriba es negativo. Ahí está, menos 60. Menos 60. Creo que con esta clasecita han aprendido el eje. Sí, doctor, en mi clase de cardiología de hace... Estuve un mes, no aprendí eje, ¿no? Y ahí está. Acá es un electro. Ahí tengo un electro completo, onda P, QRS, ritmo nodal, ritmo sinusal. La T es negativa en ABR, sí, ¿no? Buena progresión de las R's, ¿no? ¿Qué ritmo tiene? Tiene onda P, tiene onda P positiva, onda P negativa en ABR, es normal. La PR es regular y constante. La frecuencia cardíaca es 66 por minuto. Acuérdense que la frecuencia se saca cuadraditos grandes entre 300 o cuadraditos chiquitos entre 1500. Todo eso ya lo sabe. El eje, doctor, el eje. Vamos al eje, doctor. Buscamos las extremidades. Vamos a ver cuál es el más isoeléctrico, cuál es el más isoeléctrico, cuál es el más isoeléctrico de los 3. Esta no, la 2 no, la 3 es más, ¿no? La 3 casi más isoeléctrico. Sí, la 3 más que la... ¿Y de la 3 su eje cuál es? Ya, muy bien. Y ahí está, el eje es normal, ¿no? Isofásico. Vamos a este. Igual onda P, ¿ven la onda P? Sí, veo el QRS, ST, RR regular. Muy bien, frecuencia 75. A ver. Vamos a buscar el isoeléctrico. Este es otro, ¿no? Acuérdense, ¿cuál es el isofásico isoeléctrico? A ver, ¿cuál? A ver, muchachos, ¿cuál? D3, ¿no? ¿Segura? ¿O seguro? D2, ¿no? D3, su espejo ABR, ¿no? Entonces puede cruzar entre más 120 y menos 60, ¿no? Ahí tienen unos ejemplitos para que practiquen en la casa. Y quiero que pasemos a... Esto es ya... a las patológicas. Y de esas hay taquicardias con QRS estrecho y taquicardias con QRS ancho, ¿no? Las regulares, una regular, doctor, taquicardia regular, un TPCB, un irregular, una fibrilación auricular, ¿no? Regulares, irregulares. De estas, el TPCB el más frecuente, la sinusal, y estas, la más frecuente es la FA, la fibrilación auricular. Vamos a este ejemplo. Por eso tengo que saber lo normal para entender lo patológico. A ver, doctor, sí, pues no, mire, no hay P, no lo veo la P muy bien, no es deformada, pero hay una taquicardia, mire, tiene más de 150 de frecuencia, ¿no?
Y miren, pero las RR son regulares. R con R, acá los cuadritos son iguales. O sea, es una taquicardia, probablemente un TPCB. Pero si es un QRS ancho, vamos a ver un QRS ancho. Este, por ejemplo, es un ejemplo bonito, ¿no? Miren las ondas F. Ondas F, ¿no? Ahí está, las ondas en serrucho, en F, es de fibrilación auricular o de flatter auricular. Esto, miren, las ondas F de fibrilación auricular, que son RR irregulares. Y aquí, por ejemplo, no se ve onda P. Taquicardias ventriculares más severas, las frecuencias son mayores, y donde la característica es el QRC ancho, polimórficos, deformados. Eso es un cuadro severo. Si no se actúa a tiempo, el paciente puede fallecer. En este caso se le tiene que hacer una cardioversión eléctrica. Pero también hay una cardioversión farmacológica, donde se le da lidocaína, amiodarona, ¿no? Que son antiarrítmicos. Por eso les sugiero que revisen la clasificación de Vaughan y Williams. La clasificación de Vaughan y Williams para lo que es arritmias o antiarrítmicos. Hasta taquicardias severas como la torsada de Pons, donde el tratamiento es la cardioversión y darle sulfato de magnesio. Ese sulfato de magnesio que se usa en pacientes con preeclampsia severa, esas. Miren, ya es el ritmo caótico ya. El paciente ya está con insuficiencia cardíaca, con shock, hipotensión, síncope, hay que cardiovertirse. El paciente se muere. Y el último tema a tratar es hipertensión arterial. Un tema en el cual todo paciente que entra a una emergencia, a un servicio, a un consultorio, se le toma una presión arterial. Importante algunas situaciones o criterios, ¿no? Que el paciente esté en reposo 15 minutos, que no haya tomado café, que la primera presión no te da el diagnóstico. Acuérdense que hay una hipertensión de bata blanca, ¿no? Entonces la hipertensión arterial, tipificarlo, 3 presiones, ¿no? La fisiología la conoce, depende del gasto cardíaco y la resistencia periférica. De hecho, que ustedes evalúan el perfil, IMC alto, sedentarismo, hábitos nocivos, gota o hiperuricemia. Y este dato es importantísimo, lo estoy achurando, lo estoy resaltando porque es uno de los factores más importantes actuales para hipertensión arterial. Tanto así que hay un término que se llama SAUS, síndrome de apnea del sueño. ¿Cómo es, doctor Avilés? Ese pacientito que tiene IMC alto, ronca en la noche, cuando lee el periódico se queda dormido, está viendo la televisión se queda dormido, ronca durante la clase o duerme durante la clase, ese es apnea del sueño. ¿Ya? Ese paciente que amanece con un dolor de cabeza, que amanece todo irritable, renegón, ese paciente. Características: IMC, talla baja, cuello corto, se relaciona a diabetes, se relaciona a hipertensión arterial. Frecuentísimo. Y dato, el que ronca en la noche. Las hipertensiones arteriales son primarias y secundarias. Las idiopáticas, esenciales o primarias son las más frecuentes. Las secundarias, cuando el paciente tiene hipertensión. Doctor, mi hijo tiene hipertensión, tiene 30 años. Eso es secundario. Y aquí hay que buscar. Siempre hay que hacer un screening clínico, no laboratorial. Lo hará. Pero hay un screening clínico. Cuando venga un paciente a su consultorio y le encuentran hipertensión arterial, descarten primero secundarias. ¿Cómo es la característica de su orina? Se le hinchan los pies, se levanta en la noche, le tiemblan las manos, se está altabocio, temblores, se le hinchan los pies, baja de peso o gana peso sin comer mucho, o le duele el pecho, o está gestando, o tiene algunos factores como estrés o uso de alcohol. Pero las endocrinopatía son las patologías que dan más hipertensión secundaria. Acromegalia, feocromocitoma, Cushing, hipertiroidismo son las 4 patologías endocrinológicas que ustedes deben descartar. O sea, si viene un paciente hipertenso, o mujer o varón, y la ven con hirsutismo, fascia botagada, pletórica, todo eso es un Cushing. O un paciente con prognatismo, mano grande, una acromegalia, doctor, hipertensión. Entonces, la clínica. Hay complicaciones, por supuesto, condiciones asociadas, arteriopatías, retinopatías, arritmias, etc.
Le voy a dar un dato. La hipertensión, lo que le llaman el asesino silencioso, ese es el último término que estoy escuchando en varias literaturas, el asesino silencioso puede ser en lo más frecuente asintomático. Eso de tinnitus, de cefalea suboccipital, vaídos, mareos, pero son los menos frecuentes. La historia clínica característica lo estoy resaltando aquí. Asintomáticos. Pregunta de examen. Una serie de pruebas que le van a hacer: mapa, toma de presión arterial, EKG, Holter, etc. Hay una serie de clasificaciones: normotensión, prehipertensión, hipertensión estadio 1, estadio 2, de acuerdo a la sistólica y diastólica. Ustedes esto ya lo han hecho en teoría. Importante el estilo de vida: baja de sal, poco líquido, hacer deporte. Hay un eslabón, una trípode de tratamiento que tienen ustedes a la mano desde el punto de vista farmacológico: beta bloqueadores tipo atenolol, propanolol, calbenidol, bisoprolol, diuréticos tiacídicos tipo hidroclorotiazida, bloqueadores antagonistas de bloqueadores tipo valsartán, telmisartán, aquí el diltiazem, el verapamil, aquí otros antihipertensivos como el alfa-metildopa, etc. Este cuadrito quiero que se lo aprendan, por favor. Importante, ¿no, doctor? Y eso va a venir en el examen. Pero no va a venir el cuadrito, va a venir una historia clínica. Paciente con insuficiencia cardíaca, se le encuentra una presión de 160 a 100. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Diuréticos, beta bloqueadores, yecas. Paciente con dolor precordial, se le diagnostica infarto y le encuentran hipertensión arterial. ¿Qué le das a un infarto hipertenso? Beta bloqueadores, yecas. Paciente con IMC alto, diabético, hipertenso, ¿qué tratamiento recibe? Ahí está, ahí tiene. Es un paciente renal crónico, estadio 4 de renal crónico, que viene con 160-90, ¿cuál sería el antihipertensivo de elección? Un yeca, doctor. No le puedo dar yecas, porque el yeca retiene potasio y se muere el paciente. Un ARA, tampoco, porque es retenedor de potasio. Tengo que dar un calcio antagonista, etcétera, ¿no? Este esquemita bien bonito, es una de las últimas clasificaciones valorando los factores de riesgo. Si tiene insuficiencia renal, diabetes, el grado de diabetes, el grado de insuficiencia renal, etc. Va valorándose de acuerdo a la sistólica y la diastólica. Esto lo paso. Este grafiquito es importante, hay que discernir entre una hipertensión primaria y secundaria, ya les dije. Y cuando hay crisis hipertensiva, discernir entre una urgencia y una emergencia. Con esta diapositiva terminamos, muchachos. Les agradezco en realidad por su atención. Los felicito, veo un grupo bastante motivado. No pierdan la motivación. Creo que una impronta que tiene el estudiante villarrealino que estudia medicina es eso: estar motivado en aprender, pese a muchas dificultades, muchos óbices que pueden tener en su camino. Lo importante son ustedes. Ustedes se merecen los mejores docentes. Los mejores docentes, a uno, siempre, teniendo clases magistrales espectaculares. Y aprovechen, tienen las mejores sedes. Yo siempre he dicho que San Marcos y Villarreal tienen las mejores sedes hospitalarias para hacer medicina, a diferencia de otras facultades o universidades privadas. No, yo me voy a Loaiza, me voy a los de Mayo, conozco a María Auxiliadora, me voy a Bravo Chico, voy al Seguro, al Almenar de Valladolid. Quiero aprender ginecostetricia porque yo quiero ser ginecostetra. Me voy a la maternidad, me voy a Bartolomé. Voy a encontrar gente ahí. No, quiero ser pediatra. Me voy al niño, al instituto. Quiero hacer neonatología. Me voy acá a la maternidad, centro neonatológico a nivel nacional. Esa es la facilidad de estudiar en una universidad nacional. Tener las puertas abiertas en los grandes centros, incluso centros de referencia, institutos y centros donde hacen docencia. Y también tienen la oportunidad de tener los mejores docentes. ¿Qué es una crisis hipertensiva? Doctor, estaba pasando por Alfonso Ugarte, me acordé que tenía que tomarme la presión. Imagínense, venía a la emergencia, estoy tratando de un infarto, de un pulmón, un paciente con hipertensión. Bueno, la atención es importante. ¿Tiene algún síntoma? Nada, doctor, está hablando de mitrome. 160-100, no tiene nada. Eso es una urgencia hipertensiva. Pacientes sin síntomas o síntomas muy banales, un mareíto, un zumbidito que acabo de escuchar. Esa es urgencia.
Ah, muy bien. Siéntese, por favor. Licenciado, su captopril sublingual. 20 minutos, a los 20 minutos, 120-80. Muy bien. Su dieta baja de sal, no camine mucho, controle sus líquidos, tome sus pastillas en su casa. Emergencia hipertensiva. Ah, 115, 105. Doctora Vilés, jefe de guardia, sí. Estamos trayendo un paciente que súbitamente estaba caminando por la avenida Wilson y súbitamente se ha sincopiado. Yo soy médico de los SAMU y al examen le he encontrado una hemiparesia facio-braquial con desviación hacia la izquierda de la mirada y trastorno sensorio, Glasgow 10. Le he tomado la presión 200/100. Esa es una emergencia hipertensiva. Daño de órgano blanco. O aquel paciente dice, no veo, amaurosis fugaz, hipertensión, retinopatía. Doctor, no orino, ira. Doctor, me duele el pecho, coartación de la aorta. Eso es una emergencia hipertensiva. A ese no le voy a dar captopril, bisoprolol, betabloqueador oral. Ese paciente va a tener que tomar antihipertensivos endovenosos. ¿Cuáles? Nitroglicerina. ¿Cuál es nitrofrusiato? ¿Cuál es labetalol? ¿Cuál es enalaprilato? Pregunta de examen, ¿ah? Pregunta de examen. Esta es una clasificación de la reunión 8, de acuerdo a la población, la edad. Hay diferentes estudios de acuerdo a etnias, de acuerdo a grupos etarios, esto para que lo lean. Los diagnósticos diferenciales, ya estoy terminando, de hipertensión secundaria siempre, cuando es refractario, cuando es acelerada, si hay hipocalemia, si hay masa, si hay cefalea. Si hay cefalea y tremor, doctor, ¿qué es? Feobromocitoma. Es un tumor de la médula suprarrenal que libera catecolaminas, por eso se hacen todos estos síntomas. Doctor, si hay hipocalemia en una masa abdominal, puede ser un aldosteronoma, famoso síndrome de Cohn. Cohn nomás, por si acaso. Si encuentra una masa abdominal, puede ser un aneurisma, una hipertensión maligna, etc. Diagnósticos diferenciales. Ah, doctor, me he encontrado estrías violáceas en el abdomen. Ah, un Cushing. O no tiene pulsos femorales, una coartación de la aorta. Parte del examen cardiovascular es examinar los pulsos. Estoy seguro que después de esta clase de doctores y doctoras van a tener una visión distinta y me voy contento con eso, en realidad. Bueno, el fondo de ojo es lo que nos lleva a la medicina, ¿no? Yo cuando en la década del 80 tomaba mi combi para llegar a la facultad y el Elfi lo soñaba, lo veía, pero la medicina te lleva a los lugares menos esperados, pero algunas veces uno logra sueños, objetivos, y en realidad ¿qué es eso? Mucha suerte, ¿no? Mucha suerte para ustedes, muchachos, muchas bendiciones y éxitos, mucho más en un día especial. Gracias.